Hola, espero que estén muy bien. Vamos a cubrir con esta clase la etapa 4 de nuestros encuentros de comportamiento organizacional. Voy a compartirles pantalla. Ahí estamos ya en la recta final, cubriendo temas que tienen que ver con cultura, congruencia y consistencia. Vamos a desarrollar parte de esta clase de manera asincrónica y después vamos a ponerle foco a un caso que ustedes van a leer y vamos a compartir los aprendizajes del análisis de ese caso en nuestro encuentro sincrónico. Entonces, en parte vamos a cubrir cultura y los temas que vienen van a estar enmarcando lo que vamos a terminar de englobar al terminar este tramo. Como siempre me gusta orientarnos en qué país de este mundo del comportamiento organizacional y de la comunicación de calidad estamos. Entonces, como siempre, eh, compartimos también, ¿no? La comunicación sistémica, la comunicación organizacional, la llamada comunicación corporativa, tiene antesalas que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con el funcionamiento de esos equipos en una relación interpersonal y que está basada, esto a su vez, en una construcción de autoliderazgo o sana autoestima. Vamos a entender al final de la semana, sobre todo, de qué manera este cuadrante es el que empieza a ponerse en acción, empieza a ponerse de relieve. Hoy ciertamente estamos en el cuadrante de la cultura organizacional y va a quedar como muy en evidencia todo lo que está implicado antes de eso. Como siempre, nuestra guía es Jane, que habla de esta como paradoja, ¿no? Desde la psicología y también desde la sociología, incluso desde el management, por supuesto, como que se va entendiendo a partir y a raíz de ciertas y diferentes abordajes lo que es el comportamiento organizacional. Podemos estar hablando, teorizando, comprendiendo, analizando, proyectando lo que es el funcionamiento de una organización. Ahora, también con todas las cuestiones que la forman, ¿no? Pero las cuestiones, me refiero a las cuestiones, a las interacciones, a las dimensiones, y que me parece importante destacar que en esto de las dimensiones también podemos nosotros, y creo que es la diferencia, que es lo que hace la diferencia, encontrar indicadores. Ahora, la dinámica relativa a por qué suceden las cosas, cómo podemos explicar algunas otras, y cómo podemos hacer que las cosas tengan sentido o explicar el sentido de las cosas, es desconocido, ciertamente. Estamos abarcando cultura organizacional desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el comportamiento en las organizaciones, y a la vez sea la paradoja que planteamos en cada encuentro. Estamos hablando de personas, estamos hablando de comportamiento. ¿Hasta qué punto esto puede ser predecible? Seguro que no, pero ¿hasta qué punto puede ser comprensible? A eso nos dedicamos, esa es nuestra vocación, y lo que hacemos en estos encuentros es hablar de esta complejidad. En gran parte, sí, como un salvamiento, esta dialéctica puede que se resuelva, o nos acercamos a echarle más luz, al hablar, al enmarcar esta complejidad, este problema, en el concepto de cultura organizacional, en este caso, ¿no? Porque también nos preguntamos, bueno, ¿qué es cultura? Así como cabe y vale conjeturar acerca de qué es comunicación para dar en ese marco, en esa definición, el mejor abordaje posible, explicar el mejor abordaje posible. Cuando hablamos de cultura
y para no decir todo es comunicación, todo comunica, todo es cultura, ¿no? En ese paralelismo, ¿qué podemos entender por cultura y qué podemos explicar, qué podemos enmarcar luego? Siempre pienso cuando hablamos de nuestros temas de la materia en cómo se presentan a interlocutores que no necesariamente entienden que la comunicación es importante, que la cultura es importante, que el comportamiento es importante, clave para el negocio. Entonces siempre me imagino en ese tipo de conversación. Cuando hablamos de qué es cultura, hablamos básicamente de cómo hacemos las cosas acá. La gran definición es cultura en este lugar, cultura en este grupo, cultura en este sistema, cultura en esta familia, cultura en este país, es cómo hacemos las cosas acá, y en esto se implica también las cuestiones que naturalizamos. Si se acuerdan que en nuestro último encuentro y a lo largo del repaso del módulo 3, pusimos mucho foco a la dimensión de los supuestos. Habíamos hablado, estábamos en el cuadrante de la persona, entonces hablamos y le pusimos mucho foco a lo que son los filtros de la percepción y todo lo que vamos construyendo sobre los modelos mentales, o los modelos mentales propiamente dichos, las creencias, las facilitadoras, las creencias limitantes. Todo eso tiene como materia prima los supuestos. Y hoy vamos a ponerle foco a los supuestos en el sentido de los supuestos compartidos. También habla Peter Senge de esto de la visión compartida, habla de los modelos mentales, desarrolla el tema de modelos mentales. No nos metemos con Senge en esta materia por una cuestión de limitantes de prácticas de tiempo. Ahora es un buen referente para entender como matriz las cuestiones que tienen que ver con la cultura organizacional. Entonces también, además de los mentales, Peter Senge habla de la visión compartida. Eso es lo que genera, lo que explica y lo que enfoca a la cultura. Ahora la cuestión también es entender en qué se nota que una cultura tiene rasgos, características dadas. ¿Y cómo podríamos describir la cultura de la que formamos parte? Me refiero a la cultura de la que formamos parte porque muchas veces describir, como el típico ejemplo, ¿no? del pez que no ve el agua en la que nada, describir la cultura en la que estamos inmersos es más difícil que describir una cultura que nos es ajena, en la que somos extranjeros. Podemos ver matices, podemos ver contrastes de manera mucho más fácil y notoria, de manera más clara, cuando no estamos inmersos en la cultura, porque entonces en nuestra propia cultura estamos inmersos en nuestros propios supuestos, formamos parte de esos supuestos. Me gusta también ver la cultura, entender lo que implica cultura como la otra cara del liderazgo, También hay mucho, quizás demasiado dicho en relación con el liderazgo, y sin embargo seguimos tratando de encontrarle otra mirada. Me parece que es una definición asertiva entender la cultura como la otra cara, ni siquiera es la contracara, ¿no? Es como un sistema circular, cultura y liderazgo. Jane dice esto, ¿no? Que quizás lo único que realmente destaca, diferencia o importante, lo único realmente importante que hacen los líderes es esto de generar cultura, que es lo que hace que las cosas sean diferentes en un lugar o en otro. Se puede ver también como oportunidad, como explicación de por qué es con este plan, con esta unidad de negocios, con este producto, con este servicio, por qué la gente encuentra un engagement, una pertenencia a una cierta comunidad laboral, por qué huye despavorida
por qué, a pesar de que las métricas dan bien, evaluaciones de desempeño se destacan en relación a la pregnancia con el rol, etcétera. Sin embargo, hay cuestiones que no se pueden explicar, hay malestares que son tan tácitos como reales, y todo esto tiene que ver con esta dimensión. Esto tienen en la bibliografía, a Jaina me gusta como desagregar para simplificar un poco en el análisis de los supuestos compartidos, ¿no? Están los comportamientos que pasan a formar parte de esto de que lo que decíamos al principio, de cómo se hacen las cosas en un lugar, son los comportamientos que se mantienen estables, similares, normas y pautas, valores, cuáles son los valores dominantes y los valores que están también aceptados, la filosofía de un lugar, la filosofía de un grupo, de una organización. ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Cuál es el paradigma? ¿No? Paradigma entendido como las reglas del juego, para hacerla sustentable, para que esa organización, ese grupo, ese equipo, ese proyecto sea sustentable. Y después también se nota, la cultura es parte del clima y el trato. Todo esto, si lo podemos pasar por el tamiz de prueba de cómo hacemos las cosas acá, cómo nos comportamos, cómo hacemos las cosas acá en relación con las pautas, bueno, etcétera. Dice Jane que el nivel más profundo de los supuestos y creencias que comparten los miembros de una organización es cultura. Y lo interesante es que operan a nivel inconsciente, o sea, es algo súper arraigado, es fundacional la cuestión de los supuestos en donde se ancla la cultura, y sin embargo, y nosotros que estamos hablando de comunicación, es de lo que menos se habla. Esa es la característica que tiene la cuestión de los supuestos. Son inconscientes, tan inconscientes como reales, y entonces, al ser inconscientes, generan síntomas específicos. La cuestión es que no siempre, ante el análisis, ese síntoma específico puede entenderse directamente o linealmente o fácilmente como un síntoma generado por una cultura determinada. A la vez, la cultura, que es interesante e imprescindible para entender cómo se hacen las cosas en un organismo dado, es reconocida esa forma de ser, esa forma de actuar, esa forma de relacionarse, esa cultura, por parte de los externos. Como decíamos antes, es más fácil reconocer rasgos en donde hay círculos, comunidades, sistemas de los que no somos parte que reconocerlos en lo propio. Y también hay un gran link entre cultura y aprendizaje, porque esto también se remonta a lo que fuimos viendo en motivación, atención, en el encuentro 2, en relación a que la cultura son respuestas que se han ido aprendiendo, sistematizando, naturalizando. Estamos hablando siempre de naturalizar en el nivel de los supuestos, a problemas que tienen que ver con la subsistencia, con la adaptación al medio, y a problemas internos de integración. Entonces, entre esto de qué manera, con qué características, con qué recursos, de qué forma, en qué timing, con qué personas, roles, interacciones involucradas, todo este universo tan complejo y tan interesante de observar. Dar respuesta, podemos reducir esto a de qué manera una organización es sustentable en relación con la adaptación al medio y en relación a la resolución de cuestiones internas. Forma la cultura en función de un tipo de comportamiento de reacción, de respuesta, sea, bueno, reactivo o estratégico, reactivo o proactivo. Entonces,
Las respuestas se dan por supuestas en un punto, porque de forma repetida y adecuadamente llegan a resolver, acá quedó cortado, estos problemas. Hay veces que, o sea, las situaciones dejan de ser un problema porque ya encontraron en el nivel también de los supuestos la forma de resolverse. Entonces ya pasan a ser no un problema, sino parte de la interacción cotidiana, de la forma de abarcar el mundo de la vida de esa organización. Desagregando, entonces, es cuando se encuentran las causas, cuando se encuentra una forma de poder generar una perspectiva y cuando se puede hacer un análisis, ¿no? Y en gran parte, a mí me parece, y también por lo que hemos estado intercambiando, en gran medida nuestro trabajo se trata de eso. También está al nivel de los supuestos, porque estamos como gestionando o nos están midiendo, o nosotros estamos midiendo muchas veces el nivel de la cultura que tiene que ver con lo más externo de ella. Ahora vamos a ver qué es. Pero entonces, para entenderla mejor, para encontrar causas raíces, en qué medida nos ocupamos de gestionar, primero de analizar, de entender, de diagnosticar, y luego sí de gestionar. Esto es la gestión del cambio, de hecho, cuestiones que tienen que ver con lo más intangible y lo más, como si fuera, ahora vamos a ver un iceberg, lo más sumergido que hay en esa cultura. La cultura es un producto aprendido de la experiencia grupal, aprendido, esto sigue siendo muchas veces inconsciente, de la experiencia grupal, y por consiguiente algo localizable solamente allí donde existe un grupo definible y que posee esa cultura significativa. Si no, no sería cultura, sino en la vivencia personal, o si estamos hablando de todo esto que tiene que ver con los supuestos, con el comportamiento. A nivel personal estamos hablando de personalidad, de estructura de personalidad, rasgos del sujeto, pero para hablar estamos suponiendo la interacción de sujeto en interacción con otros sujetos y sujeto en interacción con una institución. Estamos hablando de esta complejidad cuando estamos hablando de este tema que es cultura. Hay un modelo de presunciones básicas que pueden ser, esto de los supuestos, ¿no? Pueden ser inventadas, narradas, descubiertas o desarrolladas por un grupo dado, al ir aprendiendo a enfrentarse con sus problemas. Es como un producto de ese aprendizaje, de capitalizar ese aprendizaje. La cuestión que tiene que ver con la cultura. Entonces, dado que muchas veces en modo automático estamos aprendiendo, si lo dejamos al nivel de los supuestos o al nivel inconsciente, el aprendizaje se da en la medida en que logramos, tenemos éxito en la supervivencia. Ahora, ¿qué tal si le ponemos gestión a eso? ¿Qué tal si lo enmarcamos en algo estratégico? Y ahí es donde yo creo que se hace la diferencia. Así como en la comunicación, así como en el análisis de las 6 olas de innovación, nos dimos como ese desafío, ese permiso de decir, bueno, ¿qué pasa si en vez de innovación hablamos de comunicación? Yo creo que sucede lo mismo con reemplazando muchas veces el término cultura por comunicación. Esto entonces se nota, se pone en evidencia, queda como de vuelta en contraste cuando entran nuevos miembros a la organización y hay que explicar cómo se hacen las cosas. Ahí es, por eso decía lo de la mirada del extranjero, ¿no? Al extranjero hay que explicarle, hay que contarle, hay que materializar, hay que volver conscientes esas pautas que antes eran invisibles. Invisibles, pero como en un síntoma haciéndose sentir. Entonces, Jean habla o introduce la metáfora del iceberg para explicar los 3 componentes básicos de la cultura, que tienen que ver
En el nivel más externo, acá se spoileó el valores, pero en el nivel más externo, en el nivel en el que pasan a formar parte de las conversaciones, de las conjeturas, del análisis cotidiano, podemos llegar hasta el final, hasta lo más profundo del iceberg, por supuesto. Ahora, generalmente, como siempre decimos, por una economía de la atención y del tiempo, estamos en la superficie. Entonces podemos decir, bueno, ¿qué define, qué hace notar que esta organización es distinta al resto, como en ese choque cultural con los new entries? Podemos hablar de todo lo que se nota, que va desde la tecnología, el uso de la tecnología, los sistemas de gestión, arte, todo lo que está, digamos, demostrado, plasmado en una organización, las estructuras que hay, pensemos en un organigrama, todo eso está en el nivel de los artefactos en la superficie de la cultura organizacional. Los patrones de comportamiento también, cómo la gente se comporta, la vestimenta, el tono o el estilo de comunicación que mantienen, los canales, todo lo que podemos señalar, todo lo que podemos decir, bueno, a esto lo estamos analizando a priori, ¿no? Después en la línea de flotación es donde están los valores, porque ahora estamos muy acostumbrados a esto de la comunicación interna, a gestionar cuestiones culturales que tienen que ver con los valores. Entonces ya estamos más habituados a entender que hablamos de valores cuando hablamos de organizaciones como diferencial, pero esto no siempre fue así. Entonces, en el nivel de los valores, en esta dimensión se encuentran la estrategia, qué valores, digamos, hacen un diferencial en relación con la estrategia, con otras organizaciones o con la misma organización en otro momento, las metas, los objetivos a lograr y la filosofía. No quiere decir que estos sean sinónimos de valores, sino que el valor, o sea, la definición de qué es un valor para poder generar o establecer, diseñar o entender, analizar, ¿no? Una filosofía organizacional dada, metas determinadas o una estrategia, están en este nivel. ¿Qué se valora? Tiene que ver con eso, con qué se valora para el logro en ese nivel. Y muchas veces esto forma parte de la conversación. Quizás cuanto más, más jerarquía tiene el rol, más está hablando, más está resolviendo también cuestiones que tienen que ver con ir bajando, ir buceando en la pirámide. Y después, como si fuera buceo profundo, están estos rasgos, ¿no? Como vimos también en las personas a nivel personal, las creencias, las que facilitan y las que impiden, limitan, todo lo que tiene que ver con las percepciones, lo que tiene que ver con los pensamientos que quedan sin decirse, porque la comunicación, ya sabemos, lo decíamos recién, forma parte de los artefactos. Los sentimientos y todo lo que tiene que ver con los inconscientes que en esta forma de analizarlo son comunes, están en común. Por supuesto, esto está en la bibliografía de Jane, y mucho mejor explicado, pero me parece muy útil trabajar con una matriz de este tipo para poder entender y poder explicar que nuestro análisis con esto del sesgo, del gran sesgo, por suerte, de entender la comunicación como algo estratégico, va acá. Entonces, cada vez que hay una sospecha de que comunicación es solo marketing, de que comunicación es solo campañas, de que comunicación es solo activaciones, incluso de que comunicación es solo respuestas asertivas a crisis internas o externas, es interesante encontrar las causas, ya sea para no volver a repetir o para proyectar una forma de aprendizaje compartido que pueda ser obtenido o enmarcado como un recurso, y eso creo que tiene que ver con
con lo que comunicación hace en relación con el aprendizaje, ¿no? Con la gestión del conocimiento en general, organizacional. Si no se explica, si no se... si ese aprendizaje, si ese conocimiento, si esas lecciones aprendidas permanecen en el nivel